Capítulo XII. Todo por la electricidad. Señor profesor, dijo el capitán Nemo enseñándome los instrumentos suspendidos en las paredes. Esos son los aparatos necesarios para la navegación del Nautilus. Aquí, como en el salón, están siempre a la vista y me indican la situación que tengo y la dirección exacta que sigo en medio del océano. Los unos ya los conocéis, como el termómetro que acusa la temperatura interior del Nautilus, el barómetro que pesa el aire y predice los cambios del tiempo, el higrómetro que marca el grado de sequedad de la atmósfera, el storm glass cuya mezcla, cuando se descompone, anuncia la proximidad de las tempestades, la brújula que dirige mi camino, el sextante que por la altura del sol me indica la latitud en que me encuentro, los cronómetros que me permiten calcular la latitud y, en fin, los anteojos de día y los de noche, que me sirven para examinar a fondo todos los puntos del horizonte cuando el Nautilus sube a la superficie de las aguas. Son los instrumentos habituales del navegante, respondí, y conozco su uso. Pero ahí tenéis otros que sin duda responden a las particulares exigencias del Nautilus. Este cuadrante que advierto y que va recorriendo una aguja movible, ¿no es un manómetro? Efectivamente, es un manómetro, pero comunica con el agua, indicando su presión exterior y dándome a conocer a qué profundidad se mantiene mi aparato. ¿Y estas ondas de nueva especie? Son termométricas y me revelan la temperatura que reina en las diferentes capas del agua. ¿Y esos otros instrumentos cuyo empleo no comprendo? Sobre esto, señor profesor, debo daros algunas explicaciones, dijo el capitán Nemo. Dignaos escucharme. Guardó silencio durante algunos instantes, diciendo luego: existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se adapta a todos los usos y que reina como dueño en mi bordo. Todo se ejecuta por él. Me alumbra, me calienta, es el alma de mis aparatos mecánicos. Este agente es la electricidad. ¿La electricidad? Exclamé bastante sorprendido. Sí, señor. Sin embargo, capitán, poseéis una excesiva rapidez de movimientos que concuerda mal con el poder de la electricidad. Hasta ahora su potencia dinámica es de muy poca consideración y nunca ha podido producir más que pequeñas fuerzas. Señor profesor, respondió el capitán Nemo, mi electricidad no es la de todo el mundo, y esto es cuanto me permitiréis que os diga. No insistiré, caballero, limitándome a extrañarme mucho de semejante resultado. Permitidme una sola pregunta, sin embargo, a la que no contestaréis si es indiscreta. Los elementos que empleáis para producir este maravilloso agente deben gastarse pronto. Por ejemplo, ¿cómo reemplazáis el zinc no conservando ya ninguna comunicación con la Tierra? Vuestra pregunta tendrá su respuesta, contestó el capitán Nemo. Os diré primeramente que en el fondo de los mares existen minas de zinc, de hierro, de plata, de oro, etc., cuya explotación podría ciertamente practicarse. Pero no he tomado nada de estos metales terrestres. He querido pedir al mismo mar los medios de producir mi electricidad. ¿Al mar? Sí, señor profesor. Y no me faltaban los medios. Habría podido, efectivamente, estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diversas profundidades, obtener la electricidad por la distinta temperatura que experimentasen. Pero he preferido emplear un sistema más práctico. ¿Cuál? Ya sabéis de qué se compone el agua del mar.
En 1000 gramos se hallan 96,5 centésimos de agua y 2 centésimos, 2 tercios próximamente, de cloruro de sodio. Luego, en cantidades pequeñas, cloruros de magnesio, de potasio, de bromuro de magnesio, de sulfato de magnesio, de sulfato y de carbonato de cal. Ya veis, pues, que el cloruro de sodio se encuentra allí en notable proporción y le extraigo del agua del mar componiendo de él mis elementos. ¿El sodio? Sí, señor. Mezclado con el mercurio forma una amalgama que hace las veces del zinc en los elementos Bunsen. El mercurio no se gasta nunca. Solo el sodio se consume y el mar me lo suministra. Os diré, además, que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más enérgicas y que su fuerza electromotriz es doble de la de las pilas de zinc. Comprendo perfectamente, capitán, la excelencia del sodio en las condiciones en que os encontráis. La mar le contiene, es verdad, pero es preciso también fabricarle, extraerle, en una palabra. ¿Y cómo lo hacéis? Vuestras pilas podrían evidentemente servir para esta extracción, pero si no estoy engañado, sobrepujaría el gasto del sodio que consumirían los aparatos eléctricos a la cantidad extraída. Sucedería, pues, que consumiríais para producirle más de lo que produciríais. Por eso, señor profesor, no me valgo de la pila para extraerlo y empleo sencillamente el calor del carbón de piedra. De tierra, dije yo insistiendo. Digamos de carbón de mar, si lo queréis así, respondió el capitán Nemo. ¿Y podéis explotar las minas submarinas de hulla? Señor Aronnax, me veréis en la tarea. Solo os pido un poco de paciencia, puesto que tenéis tiempo para ser paciente. Recordad solamente esto: todo lo debo al océano. Produce la electricidad, y la electricidad da al Nautilus el calor, la luz, el movimiento, la vida, en una palabra, pero no el aire que respiráis. Oh, podría fabricar el aire necesario a mi consumo, pero es inútil, puesto que subo a la superficie del mar cuando me parece. A pesar de todo, si la electricidad no me suministra el aire respirable, da movimiento por lo menos a las poderosas bombas que lo almacenan en los receptáculos especiales, lo cual me permite prolongar cuando es necesario y por tanto tiempo como quiero mi morada en las capas profundas. Capitán, respondí, lo admiro. Es evidente que habéis hallado lo que los hombres encontrarán algún día: la verdadera potencia dinámica de la electricidad. No sé si la encontrarán, respondió fríamente el capitán Nemo. De cualquier manera que sea, ya conocéis la primera aplicación que he hecho de ese precioso agente. Él es el que nos alumbra con una igualdad y una continuidad que no tiene la luz del sol. Mirad ahora este reloj. Es eléctrico y señala la hora con una regularidad que envidiarían los mejores cronómetros. Le he dividido en 24 horas, como los relojes italianos, porque no existiendo para mí ni noche ni día, ni sol ni luna, sino sólo esa luz ficticia que arrastro hasta el fondo de los mares, me explica mejor las cosas. Mirad, en este momento son las 10 de la mañana. Perfectamente. Otra aplicación de la electricidad. Ese cuadrante colocado delante de nosotros sirve para indicar la velocidad del Nautilus. Un hilo eléctrico le pone en comunicación con la hélice y su aguja me indica la marcha real del aparato. En este momento caminamos con una velocidad moderada de 15 millas por hora. Es maravilloso, respondí. Y ya veo, capitán, que habéis hecho muy bien empleando ese agente, que está destinado a reemplazar al viento, al agua y al vapor.
No hemos acabado aún, señor Aronnax, dijo el capitán Nemo levantándose. Y si os dignáis seguirme, visitaremos el Nautilus. Conocía ya en verdad toda la parte anterior de aquel buque submarino, cuya división exacta, yendo del centro al espolón, era esta: el comedor de unos 5 metros, separado de la biblioteca por un tabique de madera impermeable, es decir, que no podía ser penetrado por el agua; la biblioteca, de 5 metros; el gran salón de 10 metros, separado de la cámara del capitán por otro tabique de madera, también impermeable. Esta cámara tenía 5 metros, la mía 2,5, y por fin un receptáculo de aire de 7,5 metros, lo que en total hacía 35 metros de largo. Los tabiques de madera impermeable tenían sus puertas, que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de goma elástica, que aseguraban todo a bordo del Nautilus, en el caso de que se hubiera declarado una vía de agua. Seguí, pues, al capitán Nemo y llegué al centro del navío. Hallábase allí una especie de pozo que se abría en 2 compuertas de madera impermeable. Una escala de hierro incrustada en la pared conducía a su extremidad superior. Pregunté al capitán para qué servía aquella escala. Conduce a la canoa, me respondió. ¿Cómo? ¿Tenéis una canoa?, repliqué, sin volver de mi asombro. Sin duda alguna. Una excelente embarcación ligera e insumergible que sirve para pasear y para pescar. Pues entonces, cuando queráis embarcaros, os veréis obligado a ir a la superficie del mar. De ninguna manera. La canoa va adherida a la parte superior del casco del Nautilus y ocupa una cavidad dispuesta ex profeso para recibirla. Está dispuesta de manera que sea impermeable y amarrada por sólidas cadenas. Esa escala conduce a un agujero abierto en el casco del Nautilus y que corresponde a otro exactamente igual por donde puede pasar un hombre, practicado al costado de la canoa. Por esa doble abertura me introduzco en la embarcación. Se cierra una, la del Nautilus, cierro yo la otra, la de la canoa, por medio de tornillos de presión, doy suelta a las cadenas y la embarcación sube casi instantáneamente a la superficie del mar. Después abro la escotilla del puente, cuidadosamente cerrada hasta entonces, pongo el mástil, izo mi vela o tomo los remos y me paseo. Pero, ¿cómo volvéis a bordo? No vuelvo yo. Es el Nautilus, señor Aronnax, el que vuelve. ¿Obedeciendo vuestras órdenes? Sí, mis órdenes, porque, unido con un hilo eléctrico que me pone en comunicación con él, expido un telegrama y esto basta. Efectivamente, dije, asustado por tantas maravillas. Eso es muy sencillo. Después de haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma, vi una jaula como de 2 metros en la cual Consejo y Ned Land, muy alegres con su comida, se entretenían en devorarla. Luego se abrió una puerta que daba a la cocina, situada en la parte inferior de bordo y que tendría unos 3 metros. Allí la electricidad, más enérgica y más obediente que el gas mismo, hacía los gastos de la cocción. Algunos hilos que llegaban bajo las hornillas comunicaban a esponjas de platino un calor que se distribuía y se mantenía con regularidad. Calentaba también aparatos destilatorios que por evaporación suministraban excelente agua potable. Y próximo a esta cocina se hallaba una sala de baño dispuesta con todo lo que podía hacerla confortable y con llaves que a voluntad proporcionaban agua fría o agua caliente. Detrás de la cocina estaba el sitio destinado a la tripulación y que ocupaba 5 metros, pero la puerta estaba cerrada y no pude ver los muebles, que me hubieran quizá dado la idea del número de hombres que necesitaba el Nautilus para las maniobras. En el fondo había un cuarto tabique de madera, impermeable como todos los demás,
que separaba este puesto del cuarto de las máquinas. Se abrió una puerta y me encontré repentinamente en aquel departamento donde el capitán Nemo, ingeniero de primer orden seguramente, había dispuesto sus aparatos de locomoción. El cuarto de las máquinas, sencillamente alumbrado, no medía menos de 20 metros de longitud. Estaba dividido naturalmente en dos partes, conteniendo la primera los elementos que producían la electricidad y la segunda el mecanismo que transmitía el movimiento a la hélice. Quedé desde luego muy sorprendido al notar el olor sui generis que llenaba aquella habitación. Apercibióse el capitán Nemo de la impresión que en mí había producido y me dijo: «Son esos algunos desprendimientos de gas producidos por el empleo del sodio. Pero esto no es más que un inconveniente pasajero, porque todas las mañanas purificamos el navío, ventilándole perfectamente». Yo examinaba entretanto con gran interés, como puede presumirse, la maquinaria del Nautilus. «Ya lo veis», me dijo el capitán Nemo. «Empleo elementos Bunsen y no elementos Ruhmkorff, que hubieran sido impotentes. Los elementos Bunsen son pocos, pero fuertes y grandes, lo que vale mucho más según los experimentos hechos. La electricidad producida se va atrás, donde actúa por medio de electroimanes de grandes dimensiones, sobre un sistema de palancas y engranajes que transmiten el movimiento al árbol de la hélice. Este, cuyo diámetro es de 6 metros y el paso de 7 metros y medio, puede dar hasta 120 vueltas por segundo». «¿Y entonces qué velocidad obtendréis?» «50 millas por hora». Había en esto un misterio, pero no quise insistir para conocerle. ¿Cómo podía la electricidad adquirir tal potencia? ¿Dónde tomaba su origen esa fuerza casi ilimitada? ¿Era acaso en su tensión excesiva, obtenida por bobinas de una nueva especie? ¿Era acaso en su transmisión, que un sistema de palancas desconocidas podía aumentar hasta lo infinito? Esto es lo que yo no me podía explicar. «Capitán Nemo», dije, «voy a hacer constar los resultados y no procuro explicarlos. He visto maniobrar el Nautilus delante del Abraham Lincoln y sé a qué atenerme respecto a su velocidad. Pero no basta ir deprisa, se necesita ver a dónde se va. Se necesita tener medios de dirigirse a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿Cómo llegáis a las grandes profundidades donde tenéis que encontrar una resistencia que se evalúa por cientos de atmósferas? ¿Cómo volvéis a subir a la superficie del océano? Finalmente, ¿cómo os mantenéis en el sitio que os conviene? ¿Seré indiscreto preguntándoos estas cosas?» «De ninguna manera, señor profesor», me respondió el capitán después de titubear algunos instantes, «puesto que no debéis abandonar nunca este buque submarino. Venid al salón, es nuestro gabinete de trabajo, y allí sabréis todo lo que debéis saber respecto al Nautilus». Fin del capítulo 12.